tipo de pacientes esta pérdida de peso. No sé si llegan a un punto de caquexia y eso le quería preguntar, doctora, que si los pacientes... No, es que nos estamos perdiendo un poco del tema. Fíjate que me quiero reflejar en lo que dijiste hace rato. Hay una lesión del páncreas endocrino, entonces no hay insulina. Si yo le mido insulina a mi paciente, no tiene insulina, ¿sale? Ojo, porque puede ser pregunta de examen, ¿sí? Si yo le mido insulina y le mido péptido C, ¿qué va a suceder con esa medición de insulina y péptido C? Pues no la tiene. ¿Por qué? Porque hay una lesión de la célula productora de insulina. Ajá. Cuando pasen por los hospitales se van a dar cuenta que los pacientes que tienen cetoacidosis no tienen caquexia, porque estos pacientes, repito, es un cuadro clínico de instalación súbita. Es diferente a un paciente diabético tipo 2, que sí te puede referir, que perdió 10 kilos en un mes. Ajá, pero que nunca se revisó. En el caso de los diabéticos tipo 1 no es así. Y algo que también es importante, que no nos comentaste, o no sé si no puse atención, pero son pacientes jóvenes, son niños o son adolescentes en la mayoría de los casos, ¿sale? Sí, bueno, voy a sí compartir, continúes mi pantalla, por favor, para que vean algunas cosas que son importantes de esta enfermedad, ¿sale? De la diabetes tipo 1. Vamos a compartir esta pantalla. ¿Se ve ahí? Creo que no. No, ya está cargando, doctora. Pero no sé qué les estoy compartiendo. Déjenme ver qué les compartí. Esta es la que quiero compartir. ¿Ahí se verá? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Ahí está la historia natural de la diabetes tipo 1. Ajá, si se fijan, creo que sí se sigue viendo o ya no se ve. Sí, doctora. Sí. Bueno, perfecto. Es que por alguna razón me volvió a sacar a la pantalla esta y no quiero que me saque a esta pantalla. ¿Quién sabe qué hice? ¿Verdad? Pero si se fijan, tiene diferentes estadios. Hay un estadio donde existe normoglucemia y el paciente está sin síntomas. Ajá, no tiene síntomas. Aquí se generó la lesión. Fíjense bien, esta es la evolución entre los síntomas y el desarrollo de la lesión. Aquí hay lesión. Para que exista una deficiencia de insulina clínicamente, debe haberse lesionado al menos el 90% de toda la masa de células beta, ¿sí? Si no hay lesión o deficiencia de la producción de insulina de esa forma, no vamos a tener el desarrollo de la enfermedad. Y nuestro paciente puede cursar sin síntomas. Obviamente, no precisamente porque tenga normoglucemia, pero aquí ya podemos tener autoinmunidad sin que nuestros pacientes se den cuenta, ¿sale? Después sigue pasando el tiempo y pueden existir variaciones de la glucosa, pero el paciente no se va a dar cuenta. Y si se fijan aquí, dice etapa presintomática. Aquí no pasa nada, el paciente no se da cuenta. Y en el estadio 3 ya tenemos una alteración total de la glucosa y un cuadro clínico sintomático. La mayoría de estos pacientes, repito, cuando llegan al médico es porque el cuadro clínico se instaló bruscamente, ¿sí? Es diferente en el paciente con diabetes tipo 2, donde tenemos un cuadro clínico distinto. ¿Se sigue viendo mi presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahí están los genotipos de alto riesgo, porque esto es importante también tenerlo claro. Cuando sus compañeros hablaban del complejo mayor histocompatibilidad, resulta que existen algunos genotipos que son de muy alto riesgo para que se desarrolle diabetes tipo 1, que están de este lado. Y los marcadores de autoinmunidad,
Si yo tengo sospecha que mi paciente tiene diabetes tipo 1, obligadamente voy a pedirle insulina y péptido C, porque quiero saber si tiene deficiencia, si es normoglucémico o si tiene exceso, ¿sí? Y si tiene exceso, por supuesto que no estoy ante un caso de diabetes tipo 1, ¿vale? Entonces, los marcadores de autoinmunidad están en esta diapositiva y justamente tiene que ver con lo que hablamos hace ratito, su compañero nos habló de los autoanticuerpos, ¿sí? Contra descarboxilasa del ácido glutámico, contra insulina, los IA2, el cotransportador SIN2, estos anticuerpos los vamos a pedir como parte del diagnóstico, ¿sí? Cuando estabas hablando sobre la parte donde existe autoinmunidad, faltó agregar a esa clasificación 1, 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos, que la diabetes tipo 1 se subclasifica con evidencia de autoinmunidad y sin evidencia de autoinmunidad. Porque podemos encontrar pacientes que tienen todo lo que ustedes quieran, no tienen insulina, tienen cetoacidosis, son jóvenes, bla, 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 y resulta que cuando les medimos autoanticuerpos no tienen anticuerpos. Entonces, esos pacientes pueden ser subclasificados como diabetes tipo 1 sin evidencia de autoinmunidad, ¿sí? Así lo van a encontrar en los reportes de la ADA, por ahí. Ayer yo le pasé a su compañera una referencia bibliográfica para que la leyera. Es bastante completa y de esas se derivan más, o sea, hay otras antes y hay otras después de esas que yo les mandé, pero sería bueno que lo leyeran al menos para que tengan esa información, ¿sale? Y aquí están, miren, los factores que son, algunos que son incluso prenatales, algunos que disparan y otros que van a promover la progresión de una enfermedad como la diabetes tipo 1, ¿sale? Fíjense bien, hay infecciones, hay alteraciones hasta del desarrollo prenatal, o sea, existen muchos factores involucrados en el desarrollo de la diabetes tipo 1, ¿sale? Bien, voy a salirme. No me escucharon nada, creo, ¿verdad? Doctora, apagó en el último momento su micrófono. Se escuchó, pero después no. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Dijo que iba a dejar que bueno, que se iba a salir hasta ahí. Ya, que me iba a salir de la pantalla. Ok, bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda? No, doctora. Ok, ahora sí, continúa, por favor. Creo que ya iba sobre el tratamiento. Sí, doctora, pero ¿puede dejar de compartir pantalla para que comparta? Es que aún está compartiendo la pantalla. Dejar de compartir. En teoría ya lo dejé de compartir, ¿no? Sí, ya se ve la mía. Ok. Bueno, voy a pasar a lo que son las metas de tratamiento y manejo terapéutico. Como ya he mencionado, la diabetes mellitus principalmente va a ser diagnosticada durante la infancia y la adolescencia. Perdón, chicos. Esta parte de las metas generales de control, ¿las van a estar repitiendo con cada grupo de diabetes? Porque esto es general. ¿Nos hablarías mejor del tratamiento dirigido? Que esto, ya cuando el que le toque hablar de metas de control, ¿eres tú nada más? Bueno, es que como justamente puse yo las metas de tratamiento y son un poco distintas por el tipo de paciente que se aborda en diabetes mellitus, que principalmente son pacientes pediátricos. Por eso yo puse estas metas de tratamiento específicas. Bueno, vamos a verlo y ya, ¿sale? Ok, por ejemplo, va a ser equilibrar el objetivo de un control glucémico estricto. Esto quiere decir que, nuestro paciente no se vaya más allá de lo que va a ser una hipoglucemia grave.
Otra de las metas va a ser establecer metas realistas para cada niño y su familia. Esto es con el fin de establecer un plan y un manejo práctico del paciente para que esto pueda ser lo mejor apegado a ellos. Otra parte importante va a ser la capacitación al paciente y a la familia al autocontrol y la detección de crisis hipoglucémicas o hiperglucémicas, así como también el control de la toma de glucosa y la administración de la insulina. Y por último, vamos a tener un manejo integral del paciente para que éste tenga un desarrollo y un crecimiento lo más normal posible. Y bueno, ya entrando, lo pusieron rápido, y entrando un poco más al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento es principalmente con insulina, que bueno, aquí les puse una tabla, que esas son las insulinas que existen, que se van a dividir en insulina de acción corta e insulina de acción prolongada, que nada más es para que las conozcan. Se van a caracterizar por la vida media que tienen el paciente, y ambas van a estar en el tratamiento para el paciente con diabetes mellitus 1, se utilizan combinadas, pero ahorita lo voy a revisar un poquito más. Ok, ya entrando un poco más en tratamiento, me gustaron estas tablas para explicar lo que es el tratamiento farmacológico de la insulina en estos pacientes. Vamos a ver que el tratamiento se basa en la aplicación de dos insulinas, una insulina de acción corta, como va a ser la aspartica o la glucina, y una insulina de acción prolongada, que va a ser, por ejemplo, la NPH. En la primera tabla vamos a ver que en el eje de las Y vamos a tener el efecto de la insulina, las concentraciones de insulina en el organismo, y en el eje de las X vamos a tener los estadios en los que el paciente consume alimentos, ¿no? Que sería el desayuno, el almuerzo, la cena. Las flechas que marcan en negro son las que van a estar indicadas la administración de insulina, que en este caso vamos a utilizar insulina de acción corta para las demandas postprandiales. En este caso se administra en un tiempo mayor a 10 minutos, lo recomendable es de 30 a 35 minutos antes de ingerir los alimentos, esto con el fin de mantener pues una insulina adecuada al momento del estadio postprandial. Y la línea verde marca lo que va a ser una insulina de acción prolongada, que esta insulina de acción prolongada es principalmente para mantener las necesidades basales de insulina en el organismo. Estas son como la que marca como el tratamiento adecuado para este tipo de pacientes y la administración de la misma. Pero no hay otros casos, por ejemplo, la administración en bolo, que se utiliza principalmente en infusiones, por infusiones a través del aparato de goteo, que sigue el mismo proceso, se da una infusión de insulina basal, seguida por los bolos postprandiales de insulina de acción corta. ¿Alguien tiene una duda de aquí? ¿No? Yo quisiera que nos comentaras en qué se basa este tratamiento. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, esto también tiene que ver, ¿no? Que va a ser mantener los objetivos terapéuticos. No, sí, claro, no, pues por supuesto, si no, pues para qué los picamos, ¿no? No, la fisiología pancreática normal. La fisiología. ¿Ya te recordé algo? Pues, o sea, ¿se refiere a cuál es el fin de poder administrar insulina exógena? No, o sea, el fin, primero no tienes insulina, entonces ¿cómo lo tratas? Pues con insulina, porque no tienes otra forma de hacerlo, ¿sale? Pero me refiero a por qué hacer este esquema que tienes aquí en esta diapositiva. ¿Por qué nos pones una insulina de acción prolongada? Nosotros podríamos decir, es más, aquí lo tienes del otro lado en la otra diapositiva que dice infusión basal y luego dice bolo, bolo, bolo. ¿Cuál sería la finalidad y por qué? ¿Por qué no nada más le pongo una infusión y punto? Pues, ¿Por qué no le pongo puros bolos y punto? ¿Cuál es el fundamento de hacer un tratamiento de estas características? Creo que sí lo mencioné, no sé si está en lo correcto, pero había mencionado que se le da la insulina de acción prolongada para mantener las concentraciones basales de insulina normal, pero cuando hay, obviamente, la ingesta de alimentos, que son las estadías postprandiales, se dispara la glucosa sanguínea, por lo tanto vamos a necesitar, esta insulina de acción prolongada no va a ser suficiente para esa glucosa disparada durante la ingesta de alimentos. Me contestas con otra cosa, pero es
es por ahí la respuesta. O sea, es muy sencillo. Esta es la forma en la que secreta insulina en nuestro páncreas. Punto. ¿Sí? Tenemos una producción basal y continua de insulina que dura ¿cuánto tiempo? No, la verdad no le tengo el tiempo exacto, ¿Cuánto doctora. tiempo dura? Y esto nos pasa a todos, ¿eh? A todos los que no somos diabéticos. ¿Cuánto tiempo dura esta secreción? Vamos a ver, vamos a preguntarle a alguien. ¿Qué les parece si les pregunto a Erika Crisanto? Erika. Sí, ¿cuánto dura la secreción? Sí, tenemos una secreción basal y de ahí el tema de infusión basal. ¿Y para qué la hacemos? ¿Para qué la produce nuestro páncreas? ¿Cuál es la función? Si ustedes entienden eso, van a entender a los médicos cuando hagamos esto. Y eso no tiene nada que ver que si yo hago cirugía general, te dicen que no saben nada de esto. No, bueno, tenemos que tener conocimientos generales y eso es parte del conocimiento general. A ver. ¿Puede ir de 12 a 16 horas? No, para nada. ¿Quién da más? César. César Hernández. ¿Sí me escucha? Sí. Ella dijo Ah, que hasta 16, ¿no? A ver, dime. pero ¿cuál de las dos? ¿La secreción inicial La o la que basal, ya es? la basal, la basal. Me parece que era como de 5 a 10 minutos más o menos, No, ¿no? César, estás en otra clase. A ver, pongan atención. Diana Cordero. Pues es que yo tenía entendido que la secreción de insulina son cada 24 horas y cuando comemos se vuelve el pico. Por eso es la insulina Exacto. A ver, entonces tenemos una producción continua que es de 24 horas precisamente. Y cada vez que comemos vamos a tener una secreción rápida. ¿Sale? Ok, ahora con esos elementos, dime por favor, Aranza Gómez, ¿cuál es el objetivo entonces ya dijimos, ok, las hiperglucemias nos van a descargar insulina en una secreción rápida. Entonces tenemos una secreción lenta o basal y tenemos una secreción rápida. ¿Para qué sirve la secreción basal de insulina? ¿Y para qué sirve la secreción rápida? Metabólicamente, ¿qué hace? ¿No está Arancha? Sí, aquí estoy. Ándale, Arancha. Bueno, hablaron de que cuando era el pico es cuando ingerimos alimentos, ¿no? Pero que no dura tanto. Entonces podría ser basales cuando... Incluso se produce cuando duermes, ¿eh? Es de 24 horas esa producción de insulina. Acuérdate, ¿qué hace nuestro cuerpo cuando dormimos? Metabólicamente. ¿Qué pues come tu cerebro, Aranza? ¿Qué come tu glucosa. cerebro mientras duermes? Glucosa. Exacto. ¿Y de dónde la sacas? Pues sí, del páncreas, de esta No, secreción, de la ¿cómo crees? insulina, no sé. ¿No sería la glucogenólisis? Exacto. ¿De dónde saca el Del cuerpo glucógeno. sus reservas? ¿Quién habló? Nada más dice compu. Ah, yo, Sabdiel. ¿Sabiel? Sí. A ver, Sabiel. Ya vas por ahí. Fíjense bien, ¿eh? Porque resulta que lo que nosotros comemos se va a degradar en productos finales, ¿no? Ejemplo, me comí ¿qué les gusta? Un yogur con cereal y fruta, ¿sale? ¿Qué tenemos? Proteínas, carbohidratos, simples y complejos, ¿sale? Entonces, la insulina nos va a ayudar a que se degrade a su producto final. Vamos a utilizar en ese momento lo que necesitamos para nuestras actividades, pero el resto, ¿qué sucede con el resto?
¿Qué voy a hacer con el resto, Sartiel? Pues Se almacén. empaqueta, ¿no? Se empaqueta y se Exacto, lo almacena. guardo. ¿Y dónde lo guardo? En el hígado. Exacto. ¿Y dónde más? En, En el tejido Ándenle, adiposo. muchachos, en el tejido adiposo. Adiposo. ¿dónde? La ¿Quién reserva habló? A final. ver, Pilar. Ay, A ver, Pilar, no te escucho. bueno, después del hígado, la reserva final se va hacia adiposo. Y pues para evitar Exacto. que Si pase, comimos se mucho, produce insulina si basal. comimos mucho, también lo vamos a guardar en forma de triglicéridos, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces acuérdense, la secreción rápida de insulina me va a ayudar a degradar, ¿sí? Carbohidratos complejos a simples y esos simples se van a utilizar. Pero resulta que me comí una carga grande de carbohidratos y resulta que los productos finales que yo liberé, pues ahora tengo proteínas que ya guardé en el músculo, pero resulta que se siguen quedando elementos, pues los voy a guardar en forma de glucógeno y en forma de grasas, ¿sale? Para eso sirve la secreción basal de insulina. Y también la secreción basal de insulina sirve para controlar a quienes cuando dormimos. Ella le pone el freno de mano. ¿A quién? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando dormimos? Porque necesitamos pues sacar esas reservas. Y aunque una persona duerma 24 horas, si tiene un índice de masa corporal de 40, pues no le sirven las 24 horas para quedarse en un índice de masa corporal de 27, ¿verdad? ¿Sale? Pero a ver, ¿qué sucede entonces mientras dormimos? ¿Qué pasa? Ángel Manuel Briceño. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hace esa insulina nocturna? Sí, no es que se degrada el glucógeno y entonces pues para producir glucosa y poder alimentar al cerebro mientras estamos dormidos. No. A ver, Ángel Manuel, ¿no me ha contestado? Ajá. ¿Estás conectado? Sí. A ver, ¿qué sucede? Cuando duermes, para que se mueva el glucógeno de donde está guardado, ¿qué necesitas, Ángel? ¿A quiénes necesitas? No sé, supongo que algún transportador. No te escucho. Supongo que algún transportador, pero no me viene a la mente ninguno. No te escucho, Ángel. Perdón, pero no te escucho. ¿Te alejas de la computadora o algo sucede? Es que sí estoy cerca de la computadora, pero no sé. De hecho, me está acercando más, pero no sé si te escucho. Bueno, a ver, vamos a ver a César. No, César ya. Itzel, por ahí vi conectada Itzel. Itzel. Sí, doctora, aquí Dime, estoy. Itzel. ¿Podrían ser las hormonas, como la de crecimiento y la de cortisol? Exacto, a las hormonas contrarreguladoras, las controla para que no se liberen de manera desproporcionada. Se van a liberar, pero siempre siguen teniendo un controlador principal que es la insulina, ¿sale? Esa producción basal y continua de insulina, dijimos, esa va a servir para hacer nuestras reservas finales y también para controlar a nuestras hormonas contrarreguladoras. ¿Sale? ¿Listo? Ya se entendió, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer los médicos esto? ¿Por qué tengo que darle a un paciente una infusión de insulina basal que yo puedo hacer con una insulina de acción prolongada como la insulina lenta? Regrésame una diapositiva que tenías por ahí. Ahí están, miren, todas las insulinas de acción corta que están aquí, las que quieran, vamos a utilizarlas para hacer esas inyecciones preprandiales que tienen el objetivo de sustituir a la secreción rápida de insulina. Y la acción prolongada que tenemos aquí abajo va a ser la secreción basal o continua de insulina. Vamos a simular lo que normalmente nuestro cuerpo hace, ¿sale? Y hacia abajo, estas que tienen aquí abajo ya son combinaciones fijas, donde también se intenta que en la inyección nosotros
administremos una secreción o una infusión rápida de insulina, una insulina de acción corta, combinada con una insulina de acción prolongada, ¿sale? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Doctora, todo bien. Tenemos tiempo para que continúen, ¿sí? Bueno, ya. Ok, ahora pasamos a la diabetes mellitus tipo 2. Déjenme aceptar a Alejandro. Ok, aquí nada más como quise resumirles las generalidades como tal de esta diabetes. ¿Alguien habló? ¿No? Bueno, ok. Nada más para recordarles y hacer la diferencia en cuanto a la diabetes tipo 1 es que esta no es autoinmune y va a tener factores genéticos que van a ser muy importantes. Mencionan mucho en la ADA que van a ser los familiares de primera línea, que son los abuelos y los padres. También en su mayoría van a ser pacientes de la tercera edad. Otros factores que pueden desencadenar este tipo de diabetes son la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo y, otras podrían ser el síndrome de ovario poliquístico y una diabetes gestacional previa. Como una complicación muy importante y que los hacen propensos a este tipo de pacientes es al cáncer, a cualquier tipo de cáncer. La siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco de la fisiopatología, es que la palabra clave de esta diabetes es la resistencia a la insulina. ¿Se salió la doctora? No, ¿no, verdad? O no, no sé. Estoy oyendo. Ah, Aquí ok. estoy. Perdón. No te Ok. preocupes, aquí estoy atenta. Ok, entonces la palabra clave de esta diabetes es la resistencia a la insulina. Va a ser una disfunción de las células beta del páncreas, que van a ser las productoras de esta insulina. Entonces, estos tejidos que les puse aquí van a ser los incapaces de recibir la insulina o de inhibir la producción de esta. Entonces, tenemos al tejido adiposo, a las células beta del páncreas, que ya les había dicho que tienen esta incapacidad, el músculo estriado y el hígado. Entonces, por ejemplo, en el ácido graso, perdón, no. En el tejido adiposo no se va a poder inhibir la lipasa. Esto va a hacer que los ácidos grasos estén libres y van a aumentar. Va a haber una producción de hormonas que son las adipocinas y estas en condiciones de una persona obesa, que como ya les había dicho, en su mayoría van a ser pacientes obesos, van a aumentar y esto va a hacer que la glucosa en la sangre aumente, es decir, una hiperglucemia. Y hablando del páncreas, en las células betas del páncreas se va a sintetizar, pero de manera inadecuada o insuficiente y no se va a adaptar a las demandas. En el músculo estriado no se sintetiza y tampoco se va a captar, por lo tanto también va a estar libre y también va a haber hiperglucemia. En el hígado no va a poder entrar, no se va a poder almacenar y se va a ir hacia el torrente sanguíneo y es lo mismo, hiperglucemia. Entonces, en un estado inflamatorio crónico de nuestro paciente obeso, también va a más tejido adiposo, va a hacer que aumente estos ácidos grasos libres, por lo tanto va a haber hiperglucemia. Entonces vamos a hacer la relación de un proceso inflamatorio crónico que es la obesidad, el tejido adiposo y la incapacidad de estos tejidos para recibir la insulina. Entonces por eso es que es la resistencia a la insulina. La siguiente, porfa. Ahora, el cuadro clínico, acuérdense que siempre hablan de las 4P.
Vamos a tomar en cuenta que más de 180 miligramos sobre decilitro van a causar una glucosuria, que es una orina, bueno, como la conocen como la orina dulce. Y la poliuria, que la vamos a explicar como en el riñón, va a aumentar la osmolaridad y esta va a hacer que se jale el agua. Porque se va a eliminar este líquido, va a haber una disminución del volumen intravascular y este volumen o esta disminución del volumen va a causar una polidipsia. Y en el hipotálamo, en el núcleo lateral, que es en donde percibimos, bueno, en donde se estimula la sed, se va a percibir esta disminución de este volumen de intravascular y vamos a tener sed, o el paciente más bien va a tener sed. Ahora, la polifagia se explica como esta incapacidad o más bien el funcionamiento inadecuado de la insulina. Entonces, el cuerpo trata de compensar esta reservas inadecuadas de insulina y va a buscar tener más hambre. Entonces, mencionan mucho en este artículo de la ADA que la pérdida de peso es más característica en pacientes que tienen un mal control de la diabetes, un mal pronóstico o un pronóstico tardío, y es por un metabolismo, más bien el paciente lo que va a hacer, ya que no tuvo un control, va a empezar a tomar metabolitos o tratar de compensar por medio del músculo o del tejido adiposo. Es decir, se va a acabar sus reservas de energía. Por eso es que va a perder peso. Pero acuérdense que al inicio del cuadro clínico es un paciente con obesidad, con mucho tejido adiposo, y posteriormente ya va a metabolizando y buscando compensar esta falta de insulina. La siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico, que como ya nos había mencionado la doctora, sí tiene pues muy parecido a lo que viene siendo la diabetes tipo 1 o los otros tipos de diabetes, pero vamos a tomar en cuenta la glucosa en ayunas de 8 horas y debe ser igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro, y esta prueba tiene que tener una confirmación. La glucosa también de 2 horas, la poscarga debe ser de 75 gramos de glucosa igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro, y esta también requiere confirmación. Y lo que es la hemoglobina glicada tiene que ser igual o mayor a 6.5. Aquí también mencionaban que no hay que confundirnos con lo que es la meta. La meta tiene relación con lo que es el tratamiento y es la hemoglobina glicada del 7%, pero no se confundan, eso es en cuanto al tratamiento y la meta. Aquí el diagnóstico es que tiene que estar la hemoglobina glicada en un 6.5% y también requiere una confirmación. La glucosa plasmática debe ser igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro, más síntomas de hiperglicemia, como ya se los mencioné, polidipsia, poliuria, las 4P. Pero antes de diagnosticar a nuestro paciente de diabetes tipo 2, tenemos que hacerle el tamiz para ver si no tiene prediabetes, que sería como lo adecuado, ¿no? Llegar al punto en donde tiene prediabetes y no dejar que evolucione a una diabetes tipo 2. Pero bueno, entonces la prediabetes, vamos a hacer uso de la glucosa en ayunas y tiene que ser de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Esa es una prediabetes. No se usa en este caso la glucosa al azar y la hemoglobina glicada solo sirve para monitoreo. Entonces, aquí nada más como que les quise ilustrar un poco cómo veríamos más o menos a nuestro paciente con mal hábitos alimenticios, con sedentarismo, con un índice de masa corporal que es mayor a 35, es decir, tiene obesidad. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo glicémico?
tenemos que hacer la evaluación 2 veces al año en nuestro paciente que esté bien controlado, es decir, un paciente que en preferencia haya sido diagnosticado tempranamente, y 4 veces al año en pacientes mal controlados o que hayan sido diagnosticados tardíamente. La siguiente, por favor. Ahora, la glucosa capilar, que es esta típica del piquete en el dedo, va a ser preprandial, es decir, antes de comer. El resultado debe ser entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro. Y la postprandial, que se toma de 1 hora a 2 horas después de comer, debe ser menor a 180 miligramos sobre decilitro. La siguiente, por favor. Ahora, la hemoglobina glicosilada, que este ya es un estudio de sangre y de laboratorio, en promedio deben de ser, este estudio arroja los resultados de 3 meses de la glucosa sérica. La meta debe ser de un 7%, esto es lo que les decía, que no se confundieran, la meta es de un 7% en promedio, pero cada meta debe ser individualizada porque hay pacientes que fueron diagnosticados tempranamente y que no tienen comorbilidades, hay pacientes que tienen comorbilidades porque fueron diagnosticados ya tardíamente. Entonces es a eso a donde nos vamos a enfocar y a lo que vamos a individualizar nuestras metas. La siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento, primero que nada, es multifactorial y en primer lugar tenemos que buscar hacer cambios en el estilo de vida del paciente y recomiendan lo que es la dieta mediterránea, que consiste en consumir más verduras y grasas monoinsaturadas como el pescado y obviamente aumentar el ejercicio, que recomiendan 150 minutos a la semana de una caminata rápida, es decir, que aumente la frecuencia cardíaca. Y el tratamiento inicial o la monoterapia es la metformina. Acuérdense, aquí es metformina, no insulina, de 425 miligramos o 500 miligramos. Van a ser 500 miligramos porque vi que las presentaciones son de 500 miligramos. Entonces, a eso le vamos a sumar los cambios en el estilo de vida más coadyuvantes. Los coadyuvantes vienen siendo el tratamiento de la hipertensión, por ejemplo, porque les decía que estos pacientes muchas veces tienen daños a otro tipo de... Bueno, perdón, tienen daño a otro tipo de órganos. Y bueno, hay efectos adversos en estos tratamientos de la diabetes, por ejemplo. La metformina puede causar diarrea y vómitos. Entonces, pues sí se quejan mucho. Creo que ya se va a cortar la sesión. Pero bueno, la metformina tiene como efecto adverso lo que viene siendo la diarrea y los vómitos. Sí se quejan mucho de estos efectos adversos, pero realmente costo-beneficio a otros tipos de tratamientos no está tan mal. ¿Qué más? Bueno, también se puede cambiar si es que el paciente no llega a la meta, que ya vimos anteriormente. Si el paciente no llega a la meta, se debe hacer una combinación. Esta combinación se hace con los DPP-4, pero si no, si son pacientes que no son obesos, se puede